El apóstol Pablo, a través de su segunda carta a Timoteo, nos dice lo siguiente, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 nos muestra un propósito claro y específico. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Nueva Traducción Viviente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y al leer estos dos versículos, entendamos, debemos entenderlo, que es toda la escritura, no una parte, no una porción, no el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento, no, es toda la escritura. Tiene una inspiración divina y es útil toda la escritura y toda la escritura tiene un propósito. Desde el primer versículo hasta el último versículo de la palabra de Dios son inspirados por Dios, inspirados por su santo y poderoso Espíritu y útil para nosotros, para cumplir su propósito en nosotros. Debemos tener esto claro. Tú no puedes leer la Biblia, tú no puedes leer la palabra de Dios como un libro más. Es una palabra que es inspirada por nuestro Dios creador. Teniendo esto claro, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 32, y vamos a recordar, y digo recordar, porque a veces es necesario que el Señor nos recuerde y nos vuelva a recordar situaciones que debemos en nuestro corazón tener claras y precisas y en nuestra mente también. Y vamos a recordar hoy, el Señor nos va a recordar hoy a través de su palabra, la relación que puede existir cuando consideramos que la respuesta de Dios tarda en llegar y la prontitud de nosotros a raíz de esa tardanza o de esa supuesta tardanza en apartarnos del camino que Dios nos mostró. Quiero repetirlo. Vamos a recordar hoy la relación que puede existir cuando consideramos que la respuesta de Dios tarda en llegar, ese tarda entre comillas, y la prontitud a raíz de esa tardanza en apartarnos del camino que Dios nos mostró. Cuando consideramos, aún en lo profundo, en lo más íntimo de nuestro corazón, que la respuesta de Dios no llega en el momento en que nosotros consideramos que debe llegar, y la disposición rápida como consecuencia de esto, de tomar un camino diferente al que Dios nos mostró a través de su palabra. Bendito y poderosa palabra de Dios, bendita y poderosa palabra de Dios. Y es interesante saber que esa misma tendencia del hombre en los tiempos de Moisés permanece aún en el año 2021. Esa misma tendencia hace siglos aún permanece hoy en el 2021. Dice el versículo 18 del libro de Éxodo, capítulo 31. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, se refiere a una conversación entre Jehová, Dios creador, y Moisés, el profeta, para su pueblo en ese momento. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hablaba Jehová de los ejércitos, Dios creador, hablaba con Moisés. Y cuando Dios acabó de hablar con él, en el tiempo y en el momento de Dios, dice este versículo que entregó dos tablas escritas por Dios, en el tiempo y en el momento de Dios. Era el tiempo de Dios. Fue su voluntad de morar con Moisés, de morar con Moisés el tiempo que Dios quisiera, el tiempo que Él quisiera. Nunca olvidemos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Romanos 12, versículo 2 nos lo dice. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable.
Y este versículo dice que cuando acabó de hablar Dios en su tiempo, en su momento, duró poco, duró mucho, fue potestad de Dios, fue decisión de Dios y fue la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero el hombre, en su naturaleza humana y pecaminosa, lo lleva a considerar sus tiempos, los tiempos del hombre, sus deseos, los deseos del hombre, sus intereses, los intereses del hombre, como si también obligatoriamente fueran los tiempos, los deseos y los propósitos de Dios. Quiero repetirlo. El hombre en su naturaleza pecaminosa llega a pensar, llega a considerar y muy seriamente que los tiempos del hombre, los deseos del hombre, los intereses del hombre, los anhelos del hombre, los sueños del hombre, como si fueran también obligatoriamente los tiempos, los deseos y el propósito de Dios en su vida. Así es el hombre. Por eso debemos permitir que Él renueve nuestra manera de pensar. Así lo dice Romanos 12, versículo 2. Debemos permitir que Él renueve nuestra manera de pensar. Y todo esto que estamos tocando hoy sucedió en los tiempos de Moisés también. Sucedió en los tiempos de Moisés y sucedió hoy en el año 2021. Y seguirá sucediendo. Espero, no con nosotros, no con los que escuchan este mensaje. Capítulo 32, versículo 1 del Éxodo, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Y quiero leerles el versículo 18 del capítulo 31, el versículo anterior. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El Señor había tenido un tiempo a Moisés. No vamos a tocar cuánto tiempo. Había tenido un tiempo a Moisés hablando con él, enseñándole y dándole las tablas del testimonio. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, que Moisés tardaba, que Moisés tardaba. No tenían paciencia para esperarlo. Moisés estaba en el monte Sinaí con Jehová Dios, pero el pueblo no podía o no quería esperar la respuesta de Dios para ellos. Igual que hoy en día. El versículo 1 del capítulo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, igual que hoy en día. Jehová Dios en el versículo 8 del capítulo 32 del libro de Éxodo dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto, rapidito, dejaron mi camino y tomaron el que ellos consideraron. Ellos vieron que Moisés tardaba en descender al monte y le propusieron algunas cosas a Aarón, que era el líder en ese momento. Y el Señor enfatiza en el versículo 8 que pronto se apartaron del camino que Él les había mostrado. Pronto, así, rapidito, dejaron mi camino y tomaron el que ellos consideraron mejor, más rápido, más efectivo, más práctico, aunque no fuera el camino que Dios le dijo que caminaran. Igual que hoy, año 2021. La naturaleza humana nos lleva a no esperar la respuesta de Dios, a prontamente apartarnos del camino cuando creemos que la respuesta de Dios está tardando mucho para nuestros intereses. Y decidimos nosotros tomar otro camino que nosotros consideramos más rápido, más efectivo, más práctico, menos problemático, quizás más agradable a nosotros. Aunque ese camino no sea el que Dios nos haya dicho que caminemos, igual que hoy día. Por eso la Biblia no es un libro que se convierte en obsoleto, pasen siglos y siglos. Siempre estará vigente, porque la naturaleza del hombre siempre será igual. Solamente nuestro Dios, en el nombre poderoso de Jesús y con la guía del Espíritu Santo, tiene el poder de transformarnos.
En ese momento, el pueblo de Israel se apartaron a la idolatría total, con Aarón su líder. Hicieron un becerro de oro, muchos saben esa historia. Lo adoraron, hicieron una fiesta desenfrenada a su alrededor, con la excusa que la respuesta de Dios tardaba, con la excusa que Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí de hablar con Jehová, Dios, el Creador. Comida, bebidas desenfrenadas. Había fiestas, danzas desenfrenadas y desagradables a Dios. ¿Y por qué lo sé yo? Porque en el versículo 7, nuestro Señor nos dice del capítulo 32 de Éxodo, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea que esa festividad del pueblo de Israel no era agradable a Dios. Dios hablaba de corrupción en el pueblo. Y la razón es que la respuesta de Dios tardaba en llegar. Volvieron atrás, igual que hoy, igual que en estos tiempos, cuando el hombre y aún la iglesia de Cristo siente que la respuesta de Dios está tardando, siente que su respuesta a sus anhelos, a sus deseos, a sus sueños, a sus peticiones no llega. Hay una disposición pronta a apartarse del camino que Dios les mostró. ¿Cómo sería el escándalo que Josué en el versículo 17 creyó que el pueblo estaba en guerra? Imagínense, en el versículo 17 Josué, que estaba en la falda de la montaña, dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea allí en el campamento. Él pensaba, así era el escándalo que estaban haciendo en esa llamada fiesta, que él pensaba que estaban en guerra. Y Moisés confrontó al pueblo, pero principalmente a su líder, Aarón, que había permitido y participado en prontamente apartarse del camino de Dios. Los líderes ante Dios tenemos una responsabilidad tremenda. Y Moisés confronta al pueblo y confronta a Aarón. Hubo consecuencias. Fue un gran pecado no haber esperado la respuesta de Dios para sus necesidades. Lo dice el versículo 30. El versículo 30 lo dice claramente de Éxodo capítulo 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, un gran pecado. Yo no te estoy hablando de un sueño que tuve, yo no te estoy hablando de una visión que tuve, yo te estoy hablando de la condición humana en relación con Dios. Yo te estoy hablando de que la naturaleza humana lo lleva a apartarse prontamente del camino que Dios mostró cuando cree que Dios está tardando en responder, cuando cree que la respuesta de Dios no ha llegado, cuando cree en lo más profundo de su corazón que la respuesta de Dios no llega y toma otro camino que considera mejor. Y es un pecado. El versículo 30 lo dice claramente, vosotros habéis cometido un gran pecado. Hubo consecuencias. Todo pecado trae su consecuencia. El de no haber esperado la respuesta de Dios y haber tomado un camino corrompido ante los ojos de Dios. Nuestro Dios todopoderoso, ese mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de Aarón, es el mismo Dios de nosotros hoy. Y el Señor quiere decirte, quizás hoy no hagas becerros de oro, o bacanales, orgías, todo lo que sucedió en esa fiesta. Quizás hoy no lo armen, no hagan un becerro de fundición de oro. Pero veamos y analicemos nuestra fe y nuestro corazón en el día de hoy. Quizás muchos en este tiempo, año 2020 y 2021, muchos no han visto la respuesta que pidieron de Dios. Quizás no la han visto y quizás han visto cosas dolorosas que han sucedido en estos tiempos. No solamente a nivel familiar, personal, sino a nivel mundial. Y no han visto la respuesta que pidieron de Dios. Pero yo espero como pastor de la Iglesia Cristiana Montetabor, que tú que me escuchas, hayas podido permanecer creyendo que Dios
la dará la respuesta en su momento, en su tiempo, a su manera y bajo su voluntad que es buena, perfecta y agradable. Y quiero repetírtelo. Yo espero desde lo más profundo de mi corazón que tú que me has escuchado todo este tiempo, que me has seguido y quizás tú que me escuchas por primera vez, hayas podido permanecer en este tiempo creyendo que Dios dará su respuesta en su momento, en su tiempo, a su manera y bajo su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y si no nos la da, si no nos da esa respuesta que esperamos ansiosamente, igual debemos seguir esperando y confiando en su amor y en su misericordia para con nosotros. Si esa respuesta tarda en llegar, o aún si esa respuesta no llegare, nuestra fe y nuestra confianza debe permanecer intacta ante los ojos de Dios. Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No nos desviemos de su palabra con la excusa que nuestra respuesta en nuestro tiempo, a nuestra forma, aún no llega. Uno de los grandes conflictos de la naturaleza humana es que no sabe esperar y mucho menos sabe esperar a Dios. Por eso el fruto, una parte del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. No debemos desviarnos de su palabra con la excusa que nuestra respuesta en nuestro tiempo que nosotros consideramos, a nuestra forma que nosotros consideramos, en el momento que nosotros consideramos, aún no llega. Y tenemos la disposición fácil y rápida de tomar otro camino, desagradable muchas veces ante los ojos de Dios. Debemos esperar el tiempo de Dios. Debemos esperar el tiempo de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 71, versículo 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. El Salmo 5, versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista en el capítulo 119, versículo 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Estamos en tiempos que no son fáciles y debemos saber esperar la respuesta de Dios. La respuesta que le hemos pedido, la respuesta que hemos anhelado, debemos saber esperarla en el tiempo de Dios, en la forma de Dios, en el momento de Dios, no en el de nosotros. No lo hagas en tu tiempo, en tu momento y bajo tu decisión porque nos vamos a equivocar. Debemos esperar, debemos esperar. Jehová Dios estaba hablando con Moisés. Imagínense qué importante eso. Y el pueblo pensó que se tardaba y armaron un carnaval y armaron un becerro de oro y tomaron caminos equivocados y desagradables ante los ojos de Dios. Quizás tú y quizás yo hoy no hagamos un becerro de oro, pero muchas veces nuestros caminos se desvían del camino que nos dio el Señor cuando nos dijo, esperen en mí, confíen en mí y yo haré. Yo espero que estemos todos en el grupo de los que hayamos podido permanecer creyendo, que independientemente si la respuesta llegó o aún no ha llegado, o independientemente si en algún momento la respuesta de Dios no llega, seguimos considerando que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro protector, nuestro proveedor, que de Él viene todo lo bueno que podamos recibir, La naturaleza humana es rápida en buscar otro camino, otro atajo, porque el mundo le ha enseñado esa estrategia. No importa si ese camino es desagradable ante los ojos de Dios. Yo quiero que tú ahí donde estés cierres tus ojos y puedes hacerlo. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, oh Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien murió en la cruz del Calvario, limpió nuestros pecados.
con su sangre preciosa y poderosa. Yo te doy gracias por esta tu palabra. Gracias por recordarnos nuevamente que el fruto de tu Espíritu Santo, uno de los elementos de tu Espíritu, del fruto de tu Espíritu Santo, es la paciencia, Señor. Y esa, Padre amado, reconocemos que es la que muchas veces no tenemos. Ayúdanos a ser pacientes para esperar en ti. Ayúdanos a ser pacientes para esperar tu respuesta. Ayúdanos, oh Padre amado, en el nombre de Jesús, a ser pacientes para esperar en tu momento, en tu tiempo y en la forma como tú quieras hacer las cosas para nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, y guíanos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muchas veces no es nuestra voluntad la que debe imponerse, sino es la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es nuestra voluntad la que debe prevalecer, sino la voluntad de Dios. No importa si para nuestros ojos o para nuestra mente dura poco, dura mucho en llegar o quizás no llega. Debemos permanecer creyendo y teniendo fe que nuestro Dios es nuestro Dios, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que esperemos en Él y Él hará. En el nombre poderoso de Jesucristo damos gracias por esta palabra que el Señor nos ha ministrado hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.